¿Cómo hacerla? Bueno, pues hay que definir, hay que responder a 3 preguntas: ¿qué se va a evaluar?, ¿cómo se va a evaluar? Y ¿qué resultados se van a obtener? ¿Qué se va a evaluar? Pues evidentemente los procesos, al menos los procesos clave que desarrolla toda universidad: la enseñanza, la investigación y la gestión, los servicios que acompañan a las 2 primeras. ¿Cómo se va a evaluar? Bueno, pues aquí muy rápidamente creo que establezco un modelo que es el más estandarizado ahora mismo en todo el mundo, que es un proceso que mezcla la autoevaluación con una evaluación externa y con la publicación del informe final. Para ello se van apoyando en una serie de herramientas, de guías, en una serie de informaciones estadísticas, soportes documental, y se van realizando una serie de labores con distintas audiencias que deben recorrer a todos los colectivos o a todos los elementos o individuos que componen la comunidad universitaria. Siguiendo un proceso que las agencias generalmente solemos tener bastante bien regulado, pues al final se obtienen unos resultados, un resultado final que pueden ser unas mejoras, puede ser un certificado, puede ser una acreditación, ¿no? En conclusión, con un proceso como este o cualquier otro, lo que se obtiene es una detección de puntos fuertes, en qué la organización es fuerte, en qué es débil, pero cómo esas debilidades las puede convertir en propuestas de mejora, y en comentarios sobre la propia evaluación. ¿Qué se necesita o qué necesita toda organización para iniciar un proceso de evaluación? Pues algo muy claro: un liderazgo. O sea, se necesitan tener buenas herramientas, se necesita creérselo, pero se necesita que los líderes de la organización estén convencidos y lo apoyen y lo manifiesten. O sea, que ese liderazgo no sea solo un liderazgo de los equipos directivos, sino que todos los individuos de la comunidad universitaria, en este caso, sientan que el líder empuja el proceso de evaluación. ¿Qué se puede obtener? Pues hay una serie de beneficios que se obtienen, que es mejorar los procesos, evidentemente, obtener credibilidad frente a agentes externos y generar confianza internamente. Incrementar la financiación externa puede ser también un elemento, ya que puede haber modelos de financiación sujetos a resultados de evaluación, o el mero hecho de haber hecho una buena evaluación y poderla certificar o acreditar, esa institución consigue más estudiantes que con sus matrículas pues contribuyen a mejorar la financiación. Pues se contribuye a un estímulo personal, establecer objetivos a medio y largo plazo, optimizar recursos, repartir los recursos que ya se tienen de una forma más racional, y en cualquier caso, como en todo proceso de evaluación, pues estar seguros de que se está dando respuesta a las expectativas de los clientes, estudiantes, usuarios, como se quiera definir. No todo es blanco ni negro, la evaluación también puede llevar errores o no es recomendable iniciarla, pues desde luego, como decía antes, si falta el elemento fundamental, el liderazgo. Tampoco hacerlo con brusquedad, porque bueno, pues hay que introducirla de manera que pueda irla asimilando la institución. Nunca debe alterar los objetivos básicos universitarios, y desde luego no debe ser impuesta, sino que es necesaria una labor previa de convencimiento de los beneficios y de las ventajas. Si la evaluación se hace con imposición, generalmente será muy difícil que esto cale a todos los niveles dentro de la organización. ¿Qué se evita? Y esta es una transparencia que traigo de un amigo lo explica muy gráficamente. ¿Qué se evita con la evaluación? Pues si, por ejemplo, estas rayas y este círculo son las asignaturas de un plan de estudios, los posibles resultados de un plan de estudios son 2. Que es el que se obtendría si la institución tiene un proceso de evaluación, pero con los elementos de arriba también se podría obtener otro resultado muy distinto. Muy bien, en el siguiente punto, y muy rápidamente, simplemente para enmarcar de alguna manera el cuarto punto que me parece que puede ser más interesante para la audiencia, es comentar cuál ha sido la evolución histórica de los planes de evaluación en España. Bueno, se empieza en el año 80 con elementos muy inconexos. Verdaderamente se empieza en el año 92-94 con 2 proyectos experimentales, uno nacional y otro europeo, en el que participa España, con 2 planes nacionales, que arrancan desde el año 95 y hasta el año 2006, pero que con el nacimiento hace 5 años de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, pues se integran en su propio programa de evaluación institucional.
En realidad, pues llevamos estos escasos 15 años de historia. La Agencia Nacional, la agencia donde yo ahora trabajo, pues lleva 5 años, pero realmente, bueno, pues es una institución que recogió la herencia, que se creó, auspiciada por incluso uno de los objetivos del segundo plan era la creación de una agencia. Y aunque es una institución joven, de solo 5 años, realmente tiene un know-how y una acumulación de conocimiento de unos 15 años. Es curioso, y he estado recopilando razones por las cuales en el siglo XX, si ven, pues a partir del año, entre el año 92 y el año 99, razones por las cuales las universidades se evaluaban o por las cuales se decía a las universidades por qué se tenían que evaluar, ¿no? Y son estas 4, he señalado estas 4 que hay aquí. Y es curioso, bueno, es en el siglo XX, es en el siglo pasado, pero repito, no perdamos la perspectiva que estamos hablando desde 1992-93, ¿no? Es una fecha relativamente reciente, ¿no? Y estas razones, que no han perdido en cierta medida su validez una vez que pasamos al año 2000 y 2001, realmente razones que se veían en esa época ya eran de este otro tipo, ¿no? De alguna manera, en el año, cuando se inició en el año 92-95, cuando se inician los procesos de evaluación, este tema de la evaluación se veía como algo que podía hacer una universidad o una titulación que para aportarle un valor añadido. O sea, si utilizamos el símil de que una titulación universitaria es una carrera, pues esto de la evaluación te podía ayudar en tu carrera a llegar a la meta, pues a llegar un poco en mejores condiciones o en llegar un poco más rápido, ¿no? Las razones que se argumentan después de toda la declaración de Bolonia y que se argumentan a partir en el siglo actual, en el siglo XXI, han convertido la evaluación no en un elemento de valor añadido, sino en un requisito, no para llegar a la línea de meta, sino para estar en la línea de salida. Iniciamos procesos como este de evaluación voluntarios, de evaluación de las enseñanzas, que tenían estos elementos. Estos elementos que traigo aquí son generalmente como en la cocina, suelen ser los elementos que están en todo plato. La cocina siempre es lo mismo, es agua, carne, pescado, harina, etcétera, ¿no? Simplemente que unas veces pues se condimenta más o menos, al horno, frito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esto de la calidad, la verdad es que los ingredientes están muy asentados, afortunadamente, desde hace muchos años, ¿no? Entonces, inicialmente utilizamos un proceso de evaluación en el que revisaba desde el input, los procesos y los output de cada una de las enseñanzas. Y era un proceso, como decía, voluntario. O sea, era una línea de llegada. Y justamente esta introducción de la cultura en las universidades fue lo que hizo que evolucionaran, incluso dentro de las propias universidades, se fueran estableciendo mecanismos, procedimientos y responsabilidades que estas salidas, estos outputs del proceso de evaluación realimentaban la redefinición de diseños, y las universidades creaban estructuras propias que garantizaban que los resultados de la evaluación de una enseñanza no se quedaban, como allí solemos decir, dentro de un cajón y no tenían consecuencias. Esto lo que nos ha llevado es a que en los últimos años hemos ido evolucionando hacia sistemas ya no voluntarios sino obligatorios, y hemos ido evolucionando de una forma tranquila, sin sobresaltos y sin prácticamente oposiciones, hacia sistemas que ya no tenían como elemento fundamental la evaluación de una titulación, de un programa, de un plan de estudios, sino que tenían como elemento fundamental el certificar que las instituciones habían interiorizado la cultura de la evaluación y la cultura de la calidad de tal manera que ellas de forma propia habían asimilado y creado estructuras por las cuales los resultados de la evaluación se reintroducían en la cadena de toma de decisión y de revisión de los planes de formación, que es lo que intento plasmar con este ciclo cerrado y no con una línea, ¿no? Bueno, esto me sirve, como decía, pues para introducir cómo estamos construyendo el marco europeo de la calidad en Europa y en concreto en mi país.